Señoras y señores de telatiroplena.com, seguimos siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla. Y hoy me encuentro con un personaje singular, un personaje importante dentro de toda una sociedad barranquillera, abogado, pero además de pertenecer a toda esta estructura política desde el punto de vista del derecho, de su profesión como tal, es un hombre acucioso en la historia. Y por eso le pedí el favor que me atendiera para hablar un poco de la ciudad de Barranquilla, sus orígenes y su historia. Alfonso Camerano, gracias por estar en telatiroplena.com. Gracias a ti, Alfredo. Has tenido un programa tan exitoso y tan rápidamente has logrado abarcar una sintonía en toda la costa Caribe que me ha llamado siempre la atención, pero creo que ha sido por la profundidad de los temas y sobre todo porque has tenido mucha libertad de opinión. Sí, eso es lo que buscamos en telatiroplena.com, hacer trabajos propios, hacer trabajos que de pronto lleguemos a la gente, ir a las comunidades, pero además buscar este tipo de historias, sobre todo este tipo de contenido donde hay mucha gente que no entiende, que no sabe. Por ejemplo, Vainas de Barranquilla, doctor Alfonso. Barranquilla para usted, ¿qué fue? ¿Qué es y qué puede ser? Bueno, lo que más caracteriza a la ciudad de Barranquilla ha sido su total divorcio de dos ciudades hijas de la colonia que influenciaron mucho en lo que fue inicialmente la ciudad, que fueron Cartagena y Santa Marta, ciudad con apellidos y blasones de familias de alcurnia, que no se da estrictamente en la ciudad de Barranquilla, dado que su desarrollo vertiginoso la insertó rápidamente después de del inicio de la vida republicana en el desarrollo capitalista. Es decir, la posición privilegiada que tuvo Barranquilla de ser la que le dio, insertó el interior del país con la vía única que era el río Magdalena y el mar Caribe, dio la inmensa posibilidad de que se desarrollaran sus puertos y de que fuera un asentamiento rápidamente industrial, comercial, bancario, que le dio a la ciudad una dinámica distinta a las dos capitales del Magdalena, que la más antigua de Colombia, y de Cartagena, con todo su esplendor en la vida colonial. Barranquilla logra superarlas en tan corto tiempo. Hay que decir que el proyecto del puerto, inicialmente planteado con una firma inglesa para desarrollarlo en lo que era el puerto de Sabanilla, de donde salió Bolívar, a Santa Marta prácticamente a morir. Ese proyecto lo termina desarrollando Francisco de Cisneros, el ingeniero cubano, en la Bahía Cupino, en la zona de Puerto Colombia hoy día, y va a dinamizar seriamente la economía desde finales del siglo. El puerto lo entregan allá a finales del siglo XIX y va a permitir que se instalen industrias de todo tipo. Ya se habían instalado las que navegaban al interior del río Magdalena, sea para transportar la mercancía del interior desde Honda hasta Barranquilla y viceversa, Puerto Berrío, La Dorada, en fin. Y hubo la intención política también de Rafael Núñez de impedir ese desarrollo. Mira tú que Barranquilla, la gente no sabe, el ferrocarril se llama Ferrocarril Bolívar, porque la intención inicial era el poder comunicar, intercomunicar a Barranquilla con Cartagena. Pero la posición antinuñista de Barranquilla, es decir, la posición liberal, y esto ha caracterizado, esto ha sido tal vez una constante, así como el carnaval ha habido una constante de liberalidad política,
dio lugar a que Núñez interrumpiera ese desarrollo, y la vía férrea solo la llevó hasta Puerto Colombia, casi en un desarrollo paralelo a la construcción del muelle de Puerto Colombia, y pare de contar. Núñez, a contrapelo de eso, decide construir una línea férrea Cartagena-Calamar, con el objeto de atrapar la mercancía que venía del interior en Calamar, o de transportar la que viniera del exterior importada hacia la industria nuestra nacional, llevarla directamente a través de esa línea férrea a Calamar y de Calamar al interior, es decir, burlar a Barranquilla. Y eso lo hizo por razones políticas, porque Barranquilla no lo acompañó. Barranquilla fue más liberal. Eso tiene que ver con muchas cosas. Esta es una ciudad que, digamos, multiétnica. Paralelo a eso también dio la posibilidad de que muchos extranjeros, comunidades judías, sefarditas, venidas de Curazao y de Aruba, italianos, norteamericanos, los alemanes de la Escata, holandeses, suizos, franceses, ingleses, españoles, por supuesto, vinieran a Barranquilla. Entonces tuvimos la oportunidad de tener bancos extranjeros, de tener la industria naviera, que era entre paisas extranjeros de los Estados Unidos, ingleses. El mismo Francisco de Cisneros decide, cuando gana el negocio de la construcción del tramo del ferrocarril de Antioquia saliendo de Puerto Berrío hacia el interior de Antioquia, crea su propia flota también naviera, con más de 14 barcos para transportar los rieles, las cabezas de las locomotoras, los vagones, en fin, toda la infraestructura que requería la ingeniería ferroviaria. Eso le dinamizó a Barranquilla. Yo creo que ese esplendor nos va a durar hasta los años finales del 40. Ya vamos a hablar sobre esto, mi querido Alfonso Camerano, de ese esplendor de la ciudad de Barranquilla. Estamos en esto que le hemos denominado siguiéndole el rastro a la historia original de Curramba, la Puerta de Oro de Colombia. El desarrollo de Barranquilla está escrito en los archivos que la ciudad conserva y que en su gran mayoría provienen de las notarías, porque las transacciones que tenían alguna relevancia en materia comercial, sobre todo en la adquisición de predios para obras de desarrollo, fueran de servicios públicos, portuarias, instalación de la industria y del comercio, están contenidas en ese Santo Santorum que han tenido siempre las sociedades desde la época del feudalismo y por supuesto en el capitalismo, de tener sus oficinas de registro y de tener una relación catastral que le permitiera a las entidades territoriales también recaudar, y ahí van a aflorar quiénes eran los propietarios de los mejores terrenos de la ciudad de Barranquilla. Y vamos a encontrarnos con que la mayoría pertenecen o a familias venidas de Bolívar y de Magdalena, con extranjeros, en su mayoría judíos sefarditas, que se instalaron en Barranquilla en la segunda mitad del siglo XIX, y entre 1880 y 1930 van a tener la posibilidad de hacer de Barranquilla una ciudad esplendorosa. En cuanto a la inversión urbanística, tuvimos la oportunidad de que la ciudad fuera visitada por un norteamericano, Carl Parrish, que logró generar unos niveles de desarrollo urbanístico al estilo de la mejor vida californiana, que era de donde ellos venían, y de hacer un trazado sumamente
desarrollado de punta en ese momento en el trazado de calles y carreras. Barranquilla no es una ciudad de diagonales como Bogotá, transversales, no es una ciudad muy sencilla de un trazado en una cuadrícula, si se quiere, donde es muy fácil la nomenclatura de ubicación a través de las calles y carreras de donde se encuentran ubicados los inmuebles. El otro aporte que hubo fue el de la Banca de Chicago, que nos presta, la Central Trust, nos presta el dinero con toda la aprobación formal del Consejo de Barranquilla en un acuerdo de 1925 con el objeto de permitir de que ingresaran recursos para que se pudiera desarrollar la empresa de servicios públicos y se crea la primera empresa formal, que son las empresas públicas municipales de Barranquilla, que van a culminar su vigencia hasta 1991, cuando se crea la AAA. Había también la familia Osorio, para el desarrollo de la cervecería de entonces, traído la maquinaria de Londres para la producción de la cerveza y de darse su propia fuente energética, que en horas de la noche, por supuesto, la operación era menor, y entonces fueron los que vendieron la primera energía para alumbrar la ciudad de Barranquilla. Son fenómenos que están ocurriendo entre el cambio del siglo XIX y el XX, es decir, Barranquilla logró tener energía, tener agua potable con su buen acueducto. La telefonía también empieza a instalarse en la ciudad de Barranquilla, y todo esto, por supuesto, que llamó la atención del mundo, dada la privilegiada posición que conlleva a que aquí también la sociedad colombo-alemana pudiera dar luz a la primera navegación aérea comercial, que tuvo varios escenarios, incluyendo el acuático en la zona de Veranillo, el aeropuerto de Lanza en lo que es hoy el Boulevard de Simón Bolívar, y luego el aeropuerto de Soledad. Es decir, hubo pistas incluso en la zona del Parque de los Fundadores, también en el inicio de este proceso de la aviación en Sudamérica, en la ciudad de Barranquilla. La manera de medir el desarrollo está íntimamente ligada a la carga portuaria. Hay una obra que escribe en ese entonces el cónsul de los Estados Unidos, que se llama Tres Puertos del Caribe, en la cual resalta cómo la carga que se exportaba e importaba a través del puerto de Barranquilla, en ese entonces el muelle de Puerto Colombia, que era el que estaba habilitado con mayor posibilidad, superaba cualquier carga de cualquier otro puerto en Colombia. Esto iba acompasado de la presencia de la banca, bancos extranjeros, el francés e italiano. Estaba el famoso Banco Dugán, que fue de los primeros que se establecieron en el país, el Banco de Bogotá, que nace también para la misma época. Es decir, Barranquilla era una ciudad que tenía apalancamiento también financiero, y eso brindó la posibilidad de un desarrollo industrial y comercial que era sumamente apetecido por los inversionistas extranjeros. Va a ser la comunidad judía, sefardita, en su gran mayoría venidos de Aruba y Curazao, con inversionistas locales, los que van a hacer de un emporio realmente en la primera mitad del siglo XX en la ciudad de Barranquilla, donde logramos tener todo tipo de textilerías, todo tipo de empresas, la empresa cervecera competitiva, Cervecería Barranquilla con Bavaria, por gentes de aquí de Barranquilla, de la familia Osorio, que fue la que la inició, y luego la familia Santo Domingo. Vamos a tener esa fusión luego de inversionistas locales con la sociedad colombo-alemana, y que es la antesala de Avianca, que se crea también en la ciudad de Barranquilla. Vamos a tener empresas luego como Aerocóndor, que también fue creada por los capitanes de la aviación barranquillera. Vamos a tener cosas tan significativas para el país, el fútbol.
Los ingleses, se entiende que introdujeron el fútbol en Colombia fue a través de la ciudad de Barranquilla. Es decir, Barranquilla era demostrar, era una ciudad pujante que va a sostener todo ese desarrollo hasta los años 50, que es cuando empieza el declive de la ciudad de Barranquilla. Hay que decir de que si bien es cierto, los servicios públicos de la ciudad fueron excelentes, una vez la banca de Chicago cobró su plata y chao pescado, se fue Halo Peter y nos dejaron un problema que estuvo íntimamente ligado al problema político. Porque en la medida en que se encendía el país después de la muerte, antes y después de la muerte de Gaitán, la gente en el interior del país, allá en el Tolima, en los Llanos, en el Huila, en Cundinamarca, en Boyacá, en los Santanderes, agarraban sus corotos, como decía la gente, y se venían para Barranquilla porque era un solaz de vida. También iban a Cartagena, a Santa Marta, pero Barranquilla era donde estaban los mejores niveles y las mejores fuentes de empleo. Entonces la gente se venía y la ciudad se fue rezagando. Hay que decir que todo este proceso también se mide en la carga. En la medida en que Barranquilla se iba devaluando, el interior del país prefirió el Pacífico como puertos de carga y descargue, de tal manera que se crece el puerto de Buenaventura, de Tumaco, y nos empieza a arrollar entonces la predilección del centro del país por el Pacífico, y abandonan el río Magdalena y Barranquilla empieza su declive. Señoras y señores de telatiroplena.com, siguiéndole el rastro a la historia de Barranquilla, esa historia original, con este hombre, una memoria única, inigualable, maravillosa. De verdad que me quito el sombrero con Alfonso Camerano. Yo quisiera tener esa memoria, Alfonso. Felicitaciones. Gracias. Barranquilla, definitivamente puerta de oro de Colombia. Sí, puerta de oro a partir de dos expresiones que recogían el esplendor del desarrollo. Una fue con Marco Fidel Suárez, para entre el 10 y el 20, que dice que la ciudad de Barranquilla es el pórtico dorado de Colombia. Y después Mariano Ospina Pérez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1946 en el Estadio Municipal Hoy Romelio Martínez, lanza la expresión de la Puerta de Oro de Colombia. Pero observa una cosa, a partir de los años 40, a mediados del 40, cuando asume Alberto Lleras la presidencia de la República como primer designado, en reemplazo del presidente Alfonso López Pumarejo, que renuncia después del escándalo que tuvo con la negociación de la trilladora Tolima y de la Handel, que involucró a su hijo, un problema realmente de su hijo Alfonso López Michelsen. Va a venir un retroceso que tiene varias razones. Una de ellas es el haber abandonado el río Magdalena, que fue un error. Y lo hizo el gobierno nacional liberal en ese entonces para detener el auge del movimiento sindical representado en la FEDENAL. Era el movimiento sindical más consolidado del país, de la clase trabajadora colombiana. Para bloquear al movimiento sindical decidieron algo más grave, que fue abandonar el río Magdalena. Y ese abandono del río Magdalena pensaron que lo iban a suplir con el desarrollo de las carreteras. Observe de que el hombre que más logra introducir vías carreteables en Colombia es Rojas Pinilla, es decir, terminaron los años 40 y solo hasta el 53 que asume Rojas, hasta el 56, vamos nosotros a tener la posibilidad de empezar nuestro desarrollo de vías carreteables. La aviación, que fue la otra alternativa que se había tratado como alternativa, no logran tener la suficiente carga
para poder pensar de que iban a suplir esta vía nacional del río Magdalena. Entonces se desarrollan más los puertos del Pacífico, hacia donde dirigieron toda la inversión de vías, de líneas férreas, y por supuesto viene el esplendor de Cali. Medellín empieza a sobrepasar a Barranquilla y empieza nuestro declinar. Es decir, se debieron a decisiones políticas del gobierno central a partir del gobierno de Alberto Lleras, que van a empezar a marcar el retroceso de Barranquilla hasta la crisis que empezamos a vivir en los años 70 y 80, cuando ya se hicieron insuficientes los servicios públicos, la ciudad estaba manga por hombro, vino una clase política sumamente voraz, donde las empresas del Estado fueron utilizadas para enriquecimiento, para hacer política, para tenerlas como fuentes de clientela. Es decir, le dimos nosotros, creamos las condiciones de nuestra propia, digamos, el declive definitivo de la ciudad. Hay que decir una cosa, Barranquilla en los años 90 y esto que va corrido del presente siglo, ha logrado posicionarse nuevamente a nivel nacional y a nivel internacional con una mejor oferta urbanística. Pero el problema ahora es de otro orden, ahora lo que hay es un problema social inmenso, que es el que tenemos que abordar. Y en este sentido, si bien es cierto, podemos lograr conseguir de que se instalen aquí capitales, tanto foráneos como del interior del país y de la propia y de los propios inversionistas nuestros, también necesitamos una paz social. Y eso yo creo que es el reto que tiene la ciudad de ahora en adelante. Cómo lograr, cómo insertar a una cantidad de jóvenes de sectores populares y medios que no creen en que el desarrollo los esté a ellos insertando también en la posibilidad de mejores condiciones de vida, para que así lo entiendan, para que ingresen a la educación, para que podamos nosotros generarles expectativas, fuentes de trabajo, de vida digna, que es lo que requiere en este momento la sociedad, tanto en Barranquilla como en el departamento del Atlántico y en el resto de las capitales de la costa Caribe. Señoras y señores, esto es Siguiendo el rastro a la historia de Barranquilla, a la historia original. Este servidor, Alfredo Felipe, les dice muchísimas gracias. Hoy nuestro invitado, Alfonso Camerano. Muchas gracias, Alfonso. Igualmente, Alfredo. Encantado. Mañana, otro personaje que nos hablará de este desarrollo y de esta historia de la capital del departamento del Atlántico, de Barranquilla. Chao, chao.